Noches, profesor y compañeros. Mi grupo está conformado por Angie Selena Lucumí, Alejandro Camacho, Juan Sebastián Hernández, Nicole Ximena Agredo y mi persona, Andri Daniela. Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales en Administración de Empresa del grupo S2155. Nuestra materia es Comunicación y Lenguaje 2 y hoy les vamos a hablar sobre las secuencias argumentativas. ¿Qué son las secuencias argumentativas? Las secuencias argumentativas son una serie de ideas y proposiciones conectadas en un texto para defender una tesis o un punto de vista, con el objetivo de convencer al receptor sobre la validez de la postura. Eh, las secuencias argumentativas se dividen en 5 secuencias. La primera es la secuencia deductiva, que es la que inicia con una idea general, puede ser la tesis, para luego desarrollar argumentos y ejemplos específicos que la respaldan. En este orden en este orden va de lo universal a lo particular y su principal objetivo es presentar una conclusión clara y precisa aparte de premisas o afirmaciones. La segunda es la secuencia inductiva, que es un tipo de razonamiento que parte de las observaciones o premisas particulares para llegar a una conclusión general o un principio más amplio. En este contraste, en este contraste eh, cuenta con la deductiva, que parte de lo general para llegar a lo específico. Este método se basa en la observación de patrones y evidencias para generalizar, la cual tiene un grado de probabilidad que no siempre es garantizado. La tercera es la secuencia casual. En este texto explica la relación de la causa y el efecto entre dos o más hechos, donde una serie de premisas llevan a una conclusión o una tesis central. Se caracteriza para presentar problemas o fenómenos y a través de una cadena de razonamientos. Busca demostrar cómo ciertas acciones o circunstancias han provocado una situación específica. Y por último tenemos la dialéctica, que presenta la tesis y seguida de los contraargumentos y refutaciones para llegar a una síntesis final que reafirma la tesis o propone una nueva. A continuación les voy a enseñar el paso a paso de cómo realizar cada una. La deductiva, que es la primera, primero pasa por la premisa mayor, que es donde nos enuncia una regla general. El segundo paso es la premisa menor, donde se presenta un caso en particular, y por tercero tenemos la conclusión, donde se reduce necesariamente las premisas. Pasamos a la inductiva. El primer paso es reunir ejemplos o casos concretos. El segundo es observar un patrón o característica común entre ellos. El tercero es generalizar en una afirmación más amplia. Y la cuarta es verificar si la muestra es suficiente y representativa. En la casual, primero está identificar los hechos relacionados. Por segundo está establecer la causa, en donde se, se investiga el hecho que produce algo. En la tercera se plantea el efecto, lo que nos resalta la causa. En la cuarta es explicar el mecanismo donde se conecta la causa con el efecto. Y por quinto está concluir, resaltando la relación entre causa y el efecto. Por último tenemos la dialéctica, que primero está la tesis, donde representamos una información o una postura. Segundo está la antítesis, donde planteamos la postura contraria. Por tercero está el analizar las ventajas y las desventajas de ambas.
en este caso de la tesis y de la antítesis. Por cuarto está la síntesis, que es llegar a una nueva conclusión que combina o supera las dos. Buenas noches. Les vengo a dar unos ejemplos de los tipos de secuencias argumentativas, teniendo en cuenta pues los pasos que se deben tener según la secuencia, así como lo mencionaba anteriormente mi compañera. Empezamos por la secuencia deductiva. Tenemos un caso donde pues todos los clientes que solicitan una tarjeta de crédito en X banco deben tener un historial de crediticio limpio. Ese sería como la premisa, el caso pues general para deducir. El objetivo es determinar si un cliente en específico, en este caso pues Juan Pérez, es elegible para la tarjeta de crédito. En este caso, pues sería que Juan solicitó una tarjeta y se verificó que su historial estaba limpio. Entonces ahí llegamos a la conclusión que por lo tanto Juan es una persona elegible para su tarjeta de crédito, o sea que se le puede dar el crédito, ya que pues el caso pues principal o la premisa era que pues cada persona que solicitaba una tarjeta de crédito debía tener un historial limpio. Y ahí pasamos a la secuencia inductiva, la cual pues tenemos como premisa los últimos 5 estudios de mercado muestran una alta demanda de productos orgánicos. El objetivo sería pues formular una estrategia pues de negocio basada en preferencias del mercado, como un análisis pues de estudio de mercado para este caso. Entonces, pues salen diferentes resultados de distintas observaciones de 2 puntos de vista, el cual pues tenemos en el primer estudio, pues que reveló que el 70% de los consumidores prefieren frutas y verduras orgánicas. En la segunda observación tenemos que pues en el estudio 2 pues se mostró un aumento del 40% en las ventas de alimentos orgánicos en el último año. Siguiendo los pasos, tenemos una conclusión general sobre este caso, que es que el mercado de alimentos orgánicos está en auge y existe una oportunidad de negocio significativa en el sector. Quiere decir que a base de lo anteriormente mencionado sobre pues la estrategia de negocio basada en las preferencias del mercado, pues se arrojó que pues la venta de productos orgánicos pues estaba de forma exponencial en crecimiento y así llegaron a la conclusión de que pues era un negocio factible. Seguimos con la secuencia causal, que tenemos como premisa el aumento de la temperatura global ha provocado un deshielo acelerado en los polos. El, o- el objetivo de este es explicar pues el cambio climático en el medio ambiente. Tenemos pues la causa, que es el aumento de la temperatura global o cambio climático también puede ser. El efecto es el deshielo acelerado de los glaciares en las regiones polares. Y en conclusión, pues está el aumento de las temperaturas debido al cambio climático. Es la principal causa del deshielo polar, lo que a su vez provoca el aumento del nivel del mar. Tenemos la secuencia dialéctica, que pues tenemos como premisa implementar el teletrabajo para todos los empleados de una empresa. Entonces, pues como objetivo se plantea llegar a una solución equilibrada y aceptable para la implementación del teletrabajo pues en el sitio de trabajo. Se hace la tesis en la cual se deduce que pues el teletrabajo es la mejor opción para reducir los costos de la empresa. La antítesis sería la falta de infracción cara a cara. La falta de interacción cara a cara puede afectar la cohesión del equipo y la productividad. Y en la síntesis tenemos un modelo de trabajo híbrido
que combina días en la oficina con días de teletrabajo, que ofrece pues lo mejor de ambas, de ambas metodologías de trabajo y le permite pues tener un equilibrio pues balanceado a las personas, tanto de su vida personal como laboral. Bueno, a continuación les voy a presentar un caso con una secuencia argumentativa incorrecta y una discusión de cómo se puede resolver. En el caso no estudié para el examen porque me iba a ir mal y me fue mal porque no estudié. O sea, ese razonamiento es inválido porque no da la causa real. Solo se repite como la misma idea en la forma de un círculo y no explica por qué no se estudió ni qué factores incluyeron para eso. Una corrección podría ser, no estudié porque no organicé bien mi tiempo y me distraje. Y pues la corrección así aporta como una causa más clara, que es falta de organización, y un efecto lógico que es mala nota. A continuación, yo les voy a hacer un análisis crítico de un texto académico, donde analizaré un texto argumentativo, identificaré las secuencias argumentativas empleadas, como lo son la analogía, causa de efecto, autoridad, entre otras. Y se evaluará cómo estas estrategias fortalecen la estructura argumentativa del texto. A continuación les voy a leer un texto. Dice: las redes sociales se han convertido en un espacio fundamental para la comunicación actual. Así como la imprenta en su momento permitió la difusión masiva del conocimiento, hoy las redes cumplen un papel similar al facilitar el acceso inmediato a información y a nuevas formas de interacción. Esta analogía muestra cómo cada época cuenta con un medio que transforma la manera en que las personas se relacionan con el mundo. No obstante, el impacto de las redes sociales no es únicamente positivo. Su uso excesivo genera efectos visibles: pérdida de concentración, ansiedad y dependencia digital. Por ejemplo, diversos estudios de la Organización Mundial de la Salud han advertido sobre la relación entre el tiempo prolongado en las pantallas y problemas de salud mental en adolescentes. Esto evidencia un claro vínculo de causa y efecto que no se puede ignorar. A pesar de ello, tampoco se puede desconocer que las redes sociales han abierto oportunidades de aprendizaje y trabajo que antes eran impensables. Hoy, un estudiante puede acceder a clases en línea, un emprendedor puede promocionar su negocio y una comunidad puede organizarse para exigir cambios sociales. En este sentido, según el sociólogo Manuel Castells, vivimos en una sociedad red, donde la conexión es clave para el desarrollo. En conclusión, las redes sociales no son buenas ni malas por sí mismas, sino que su valor depende del uso que les demos. Aprovecharlas con criterio, establecer límites y promover un consumo responsable es la mejor manera de equilibrar sus ventajas y riesgos. A continuación, voy a hacer una comprensión general del texto, donde el tema el cual les hago referencia es el impacto de las redes sociales en la sociedad contemporánea. Lo que podemos tomar como tesis son que las redes sociales no son intrínsecamente buenas o malas. Su valor depende del uso que se les dé.
Con esto quiere decir que pues no se determina de que las redes como tal sean buenas o malas, sino que todo depende del uso que como personas, como humanos, nosotros les demos. El objetivo comunicativo es argumentar a favor de un uso responsable y equilibrado de las redes sociales, reconociendo tanto sus beneficios como sus riesgos. A continuación, les voy a mostrar un cuadro donde describe el tipo del argumento, como mencioné anteriormente, dónde está ubicado, eh, como en el ejemplo del texto, y la función en el texto. Bueno, como primero está analogía. Dice, así como la imprenta permitió difundir conocimiento. Hoy en las redes sociales se cumple esa función y eso sirve para poder comparar el impacto actual con un hecho histórico y poderle dar una relevancia. En la causa y efecto su uso excesivo genera efectos visibles como pérdida de concentración, ansiedad y dependencia digital, lo que pues a causa de un uso muy prolongado de las tecnologías sin tener pues ese equilibrio pues de la vida personal y pues de lo digital, puede haber desequilibrios pues en estos ambos aspectos, generando pues que ya la persona sea más dependiente de la tecnología y no pueda hacer uso, no pueda valerse por sí mismo en sus pensamientos y siempre deba recurrir a estos recursos. Como siguiente está el ejemplo específico, donde nos dice que un estudiante puede acceder a clases en línea y un emprendedor puede promocionar su negocio. Este nos ilustra un uso positivo y concreto en las redes sociales. Por otro lado está la autoridad, donde nos dice que los estudios de la Organización Mundial de la Salud, según el sociólogo Manuel Castell, nos refuerzan las ideas citando fuentes confiables y reconocidas. A continuación les voy a hablar sobre el contraste como tipo de argumento, donde en el texto se refleja de la siguiente manera, que es, a pesar de ello, tampoco se puede desconocer que las redes sociales han abierto oportunidades. Con este fragmento extraído del texto anteriormente mencionado, la función que cumple como tal en el texto dice que presenta una visión equilibrada, mostrando los dos lados del fenómeno. Y la apelación, la apelación al criterio como tipo de argumento, un ejemplo en el texto es aprovecharlas con criterio, establecer límites y promover un consumo responsable. La función en el texto da a entender que propone una solución sensata y que apela al juicio ético y racional del lector. A continuación, les voy a hablar sobre la evaluación de la eficacia de la argumentación, cuáles son sus puntos fuertes y las estrategias persuasivas predominantes. Como platos fuertes está el equilibrio argumentativo, que reconoce las oportunidades como los riesgos. El uso de múltiples estrategias, como se ve en el texto combina la analogía, la autoridad, causa y efecto, ejemplos y la apelación ética. Como tal, hay un lenguaje claro y persuasivo, en el texto no hace referencia como tal a que el escritor como tal no hace referencia a que es emocional, sino ni tampoco extremista. Y lo que le da una relevancia son las citas, donde se puede ubicar a Manuel Castells y donde citan a la Organización Mundial de la Salud, lo que le da credibilidad
al texto. Y las estrategias persuasivas predominantes, que serían logos, que habla de la razón, predomina el uso de la lógica, ejemplos y causas y efectos. Ethos, que va con la credibilidad, que son citas de autoridad y tono imparcial, donde aumentan la confianza. Y patos, que habla de emoción, dice, aunque no es central, hay una apelación implícita a la preocupación por la salud mental. Bueno, y por último tenemos la reflexión sobre la eficiencia de cada secuencia argumentativa en la construcción de argumentos sólidos. La eficacia de cada secuencia argumentativa radica en su capacidad de adaptarse a diferentes contextos comunicativos y en cómo logran conectar con el receptor. Pues más allá de su estructura formal, lo que hace es como un sólido, un argumento en la manera en que se responde a una necesidad concreta, en lo que es convencer, explicar, comparar o resolver un desacuerdo. Pues en este sentido no existe una secuencia mejor que otra, sino un uso adecuado según la intención comunicativa. Por ejemplo, en discusiones académicas, la claridad que brinda la deducción puede ser más efectiva, mientras en la vida cotidiana la inducción suele generar cercanía por parte de experiencias comunes. La casualidad permite entender fenómenos y sus consecuencias, favoreciendo la toma de decisiones, y la dialéctica impulsa el pensamiento crítico porque obliga a considerar distintas posturas antes de llegar a un consenso. Así la verdad, pues la fortaleza de estas consecuencias no está en usarlas de manera aislada, sino en combinarlas estratégicamente. Cuando se integran, enriquecen el discurso y lo convierten en un proceso más convincente, equilibrado y abierto al diálogo. Bueno, en conclusión, cada consecuencia argumentativa es eficaz siempre que se utilice en el contexto adecuado. Mientras la deducción aporta rigor lógico, la inducción evidencia patrones, la casualidad explica vínculos entre hechos y la dialéctica fomenta el diálogo crítico. Pues juntas permiten elaborar discursos completos, coherentes y persuasivos, lo cual es esencial en la construcción de argumentos sólidos tanto en la academia como en la vida cotidiana. Muchas gracias. ¿Ya están felices ya?